Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción a los invitados que tenemos a la mesa de Capcore Lab de hoy. Con nosotros tenemos a Carlos Dolz Espejo. Carlos es socio de Portobello, a quien se unió en 2011, proveniente de Iber Suizas, donde se había incorporado en 2001. Tiene, por tanto, muchos años de experiencia en Private Equity y en Portobello es responsable de inversiones, por ejemplo, como Vitalia o Ian. Buenos días, Carlos. Tenemos también a Sergio Martínez Burgos, que está allí. Sergio es director de Private Equity Iberia en Tikehau, donde se unió en 2018. Anteriormente trabajó en Temasek, Banco Santander y Alantra. En Tikehau está enfocado en los fondos de Private Equity, principalmente de growth y transición energética. Buenos días a ti también, Sergio. Miguel Echenique, al fondo. Miguel es Managing Director y socio de Altamar, donde se reincorporó en 2013 tras unirse originalmente a la firma en 2006. En Altamar, Miguel está enfocado en los fondos de Private Equity de inversión, tanto en mercado primario, secundario como coinversión directa. Buenos días, Miguel. Buenos días. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Íñigo del Val. Íñigo es socio responsable del área de Private Equity en Allen & Overy, desde donde ha asesorado en muchas de las más grandes y complejas transacciones del mercado de Private Equity de los últimos años. Buenos días también, Íñigo. Por último, bueno, yo soy José González Ayer, soy socio de Deal Advisory de KPMG y responsable de la LOB de Private Equity, y estaré moderando un poco la mesa, ¿no? A modo recordatorio, simplemente comentar que el tema principal de la mesa es cómo el entorno COVID y la incertidumbre económica y social que estamos viviendo está impactando en las transacciones en general de Private Equity, ¿no? Cuáles son el tipo de transacciones que se están planteando, en qué condiciones, qué obstáculos adicionales se están encontrando los Private Equity a la hora de invertir y dónde veis las mejores oportunidades, ¿no? En este sentido, sí me gustaría empezar quizás por ti, Carlos. Carlos, desde Portobello habéis cerrado recientemente la transacción en AGQ Labs y aunque ha sido una transacción en minoría, sí que me gustaría preguntaros un poco por cuáles han sido, o si ha sido fácil autoconvenceros como Deal Team y si ha sido fácil convencer también al comité de inversiones de que es un buen momento para cerrar este tipo de transacciones, ¿no? Y también si nos puedes comentar un poco cómo ha cambiado el contexto actual, las condiciones en las que habéis ejecutado la transacción respecto a cómo lo habríais podido plantear o ejecutar hace un año, ¿no? Fenomenal, pues muchas gracias. Muy buenos días. Pues la verdad es que el convencimiento de que AGQ Labs era una muy buena inversión ha sido relativamente sencillo, tanto por el equipo que lideró la ejecución como para el comité de inversión. Tiene algo de truco. La verdad es que la operación pre-COVID estaba muy avanzada. Teníamos toda la documentación legal a punto de ser finalizada. Estábamos terminando la due diligence, una due diligence compleja. La compañía opera en 12 países distintos, con lo cual ha sido una due diligence extensa. Y estábamos justo a punto de rematar la operación. Teníamos idea de cerrar a finales de abril. Finalmente hemos acabado ejecutando la operación en julio y la realidad es que en esos 3 meses que han pasado lo que hemos tenido es pues, más interacción con la compañía, más interacción con el equipo directivo, hemos entendido mejor sus planes, hemos visto cómo actuaban, cómo se han enfrentado a esta crisis tan enorme y lo bien que lo han hecho, con lo cual nos ha dado pues, más seguridad a la hora de pensar de que el deal era absolutamente ejecutable y una muy buena transacción para ser la primera que hacíamos desde el fondo secundario. Te decía también que había algo de truco porque como al ser una operación minoritaria no necesitábamos de los bancos, con lo cual toda la parte de los comités del mundo bancario pues no los hemos tenido que afrontar, con lo cual los plazos se han acortado. Y con respecto a tu segunda pregunta de cómo hemos enfocado este año, qué hubiésemos cambiado, yo te diría que relativamente poco. Es verdad que ha habido mucha menos interacción personal, hemos estado todos confinados en casa, pero el año 2020 en Portobello ha sido un año tremendamente activo, hemos hecho un montón de cosas, no solo hemos hecho esta operación en AGQ, hemos hecho un montón de cosas adicionales, hemos cerrado la compra de Volutio, por ejemplo, que firmamos justo prepandemia en diciembre del 19 y ejecutamos en mayo del 20. Ahí no tiramos de ninguna cláusula MAC, sino que también creíamos que era un gran activo y cerramos en mayo. Hemos hecho cosas para el portfolio, hemos adquirido una compañía en Estados Unidos, en Los Ángeles, para Sabater.
Hemos recientemente vendido una mayoría a PAI de Angulas de Aguinaga, hemos constituido un nuevo fondo secundario, hemos hecho un montón de refinanciaciones dentro del portfolio, es decir, que se han hecho un montón de cosas, casi todas positivas, desde la distancia, desde casa, teletrabajando, pero al fin y al cabo hemos cambiado poco, digamos, la forma de hacer durante este 2020. Buenas noticias, ¿no? Que este sentimiento de normalidad en la ejecución y en el desarrollo del año, yo creo que son buenas noticias para todos, ¿no? Íñigo, quería preguntarte a ti, desde Allen & Overy este año habéis estado en muchas transacciones de las más grandes del mercado, por ejemplo, habéis asesorado en las dos que ha hecho QT, tanto la de FreePick como la de Idealista. FreePick incluso yo creo que se comenzó y se cerró durante la pandemia, lo que lo hace todavía más complejo. Quería preguntaros alrededor de estas transacciones y de otras en las que hayáis podido estar en este periodo. Es una pregunta parecida, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que habéis visto en la ejecución de estas transacciones? ¿Habéis notado algún cambio significativo a la hora de ejecutar las transacciones? Y luego una pregunta un poco distinta también es si estáis empezando a notar, o es pronto todavía, operaciones defensivas, de consolidación, distress o de reestructuración. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta parecida, pero como abogado voy a dar un poco la impresión más de la ejecución de las operaciones. Es cierto que estas dos operaciones se han hecho durante la pandemia, si bien yo diría que la primera de ellas, FreePick, es un poco distinta a la segunda, ¿no? La segunda se parece un poco más a la que comentaba Carlos que han hecho ellos. FreePick es una operación que se inició en marzo y ya estábamos en lockdown y se firmó a finales de mayo, junio, que seguíamos en lockdown formal. A mi modo de ver, yo veo dos aspectos fundamentales distintos a cómo se hubiera hecho esa operación antes, ¿no? FreePick es una compañía en desarrollo, tenía un valor, pero para un fondo como el fondo de mid-market de QT era una compañía pequeña, entre 200 y 300 millones de EV y con potencial de desarrollo, una compañía del sector Internet, es un buscador de imágenes que opera en 37 países. Había algo previo y era el rapport entre el equipo directivo y EQT, ¿no? Eso no lo sustituyes con Zoom. Y ahí yo creo que el propio equipo de EQT en España, que tiene mucha experiencia, y no voy a dar nombres, pero la gente que lleva EQT, Private Equity en España, son gente con muchos años de experiencia, supo crear ese rapport a distancia con el equipo directivo. Sin él es imposible empezar una ejecución y mandar, como digo yo, a los abogados a hacer una documentación en frío, ¿no? Más con gente que eran, son unos chavales de Málaga que han creado una página web brutal y que no están acostumbrados a esto. Entonces, eso fue el equipo del QT el que lo hizo, y a base de vídeos, recuerdo una comida en una estación de tren bajo un montón de medidas de seguridad, pero que el equipo de QT se empeñó. Y la due diligence pues se hace como ya hoy en día, no nos pasa como cuando empezábamos a hacer due diligence, que te tenías que ir 2 semanas a la empresa a hacer fotocopia. Hoy en día ya hay data room virtual. También fue importante la relación entre los abogados, nos conocíamos, estábamos acostumbrados, nos centrábamos en los temas importantes, hacíamos bromas por teléfono. Creo que es algo importante. En esta situación hemos aprendido a hacer bromas y llevarte bien, incluso en un Zoom, que a veces es más difícil que en vivo, ¿no? Pero era fundamental, porque si no, la gente estaba nerviosa, metida en su casa, y se logró hacer. Y la verdad que fue muy agradable para todo el mundo. Además que en un momento dado, en el que era lo más duro de la pandemia, marzo, abril, pues teníamos la cabeza en algo que nos ilusionaba, y yo creo que nos ayudó. Y se firmó. En tema técnico, yo también tuvimos 2 problemas principales, dado que fue muy al inicio de la pandemia. Hubo 2 meses, marzo y abril, en el que 2 aspectos importantes de estas operaciones hoy en día estaban bloqueados en shock. Uno era las financiaciones, como bien ha dicho Carlos, y otro era algo tan tonto, pero los seguros de manifestaciones y garantías. Nosotros teníamos que tener un seguro de manifestaciones y garantías, queríamos llevar esto como un secundario, no queríamos hacer al equipo responsable de nada, y queríamos hacerlo rápido, ¿no? Entonces queríamos que hubiera un seguro, y marzo y abril los seguros estaban totalmente bloqueados, pero bloqueados. Entonces esperamos
avanzamos en otros frentes, la financiación al final fue un direct lending, los bancos no nos ponían ninguna facilidad en aquel momento, era ICO. Entonces fuimos a un direct lending, era más caro, pero queríamos hacer el deal. Y en cuanto al seguro, llegó mayo y del shock pasamos a no hay operaciones y la oferta es brutal. Entonces, pues pasamos de un punto a otro, conseguimos un seguro estupendo, porque era de las pocas operaciones que había, con una prima fantástica y con una cobertura estupenda. Entonces, eso fue muy rápido al final de todo y conseguimos firmar. Ya teníamos el MIP preparado, pero esa operación no se hizo nada antes del lockdown, que fue lo bonito de esa operación, ¿no? Idealista es otro tipo de operación, hemos tenido más de esas. Idealista se cayó, había un preempt. Luego hablaremos de bilaterales versus auction. Era una operación que iba a salida a bolsa, que su objetivo principal de Apax y de los fundadores era hacer un IPO, y aquello, a la vista de los acontecimientos, no se pudo hacer y EQT fue muy agresivo, pero ya teníamos algo avanzado antes. Y luego lo que ocurrió fue una velocidad absoluta. Desde mediados de agosto se retomó la operación y se firmó el día 10 de septiembre. Y sí hubo alguna reunión, muy petit comité, pero aquella yo lo que hablo es de rapidez, un sector que se suponía no tocado, que luego hablaremos de ello, y capacidad de ejecución. Y yo creo que si había una tendencia el año anterior a que los fondos estáis aprendiendo, creo, durante los años anteriores, a que la velocidad de ejecución es fundamental, habiendo generado rapport con el equipo, creo que en el COVID eso ya es todavía se ha arraigado. Es decir, no es el momento de pelear por un indemnity o dos, o una rep and warranty. Es el momento de que si el precio cuadra, si el equipo te gusta, tienes que hacer el deal y tienes que ser práctico. No puedes, desde tu casa, pelearte en frío con un tío con una indemnity. Y yo creo que eso lo habéis interiorizado. No sé, igual es una pregunta que os devuelvo, pero los seguros de manifestación, ¿por qué tú puedes salir en un exit clean y el equipo directivo tiene que darte 15 páginas de manifestaciones y garantías? Y lo dice alguien que asesora más a los fondos que a los directivos por la propia modelo de negocio de mi despacho. Creo que hemos cambiado un poco el chip, creo que nos estamos acercando a modelos ingleses y cambiando ese modelo español del riesgo anterior es tuyo. Y creo que eso es bueno, porque se hacen operaciones en base a los basics. Debes evitar el riesgo de una situación por teléfono o por videoconferencia, negociar algo que puede resultar personal para una persona, que no tiene la importancia que tú crees y puede perjudicar al deal y a la futura relación. Y no sé, es una pregunta que les lanzo, pero sí es algo que yo he sentido. Que yo he sentido en estos, perdonad, que no se está mirando, en estos tiempos, ¿no? Desde el punto de vista del abogado. No, pues sin duda, vamos, antes de nada, enhorabuena por las transacciones. La otra pregunta que te hacía es si habéis notado ya movimientos defensivos, de consolidación, distrés o reestructuración, o es un poco pronto para verlos todavía. Yo os diría que todavía no. O sea, primero, no hemos visto un boom de concursos oficiales por los motivos que todos sabemos, llegará. Y todavía distrés, puro distrés, no estamos viendo en equity. Sí, todavía las sí compañías es verdad que luego hay otros foros, NPLs y deuda ya están aquí, es como los Greenleafs, ya están aquí y ya están mirándolo todo. Sí. Y los bancos están deseando soltar lastre. Sí. En equity creo que todavía no... O sea, empieza a saber que puede haber cosas, pero todavía es no. pronto. A ver, las compañías todavía es verdad que yo creo que están un poco dopadas, ¿no? Todavía. Claro, lo que hay es una diferenciación sectorial absoluta. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Íñigo. Sergio, vosotros también parecido, en Tikeo cerrasteis la inversión en Enso desde el Fondo de Transición Energética, ¿no? ¿Cómo ha afectado el entorno COVID, en este caso, a vuestra transacción? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿También hubo retrasos en el closing motivado por el COVID? ¿Habéis notado algún otro impacto significativo que quieras comentar un poco en relación a cómo habéis ejecutado la transacción? Sí, gracias, José, y buenos días. Efectivamente, desde la perspectiva logística,
sí tuvimos un retraso en el cierre de la operación como consecuencia del confinamiento y del COVID, ¿no? Esta es una operación que pues, tardó más en cumplirse las CPs y tuvimos que adaptarnos a las restricciones que existían en ese momento. Es una operación que cerramos a principios de mayo, bastantes meses después de la firma de la operación. Habiendo dicho eso, nos beneficiamos al tener una estructura local, digamos, tanto de originación como de ejecución, pues donde no necesitábamos que viniera alguien de Francia o del exterior a firmar nada, ¿no? Lo pudimos hacer nosotros mismos. Que no quita del hecho de que tuvimos que hacer un fuerte ejercicio de agilidad y de flexibilidad para acometer el cierre. Como chascarrillo te diré que para llegar a los límites máximos, a los límites del aforo en la notaría, pues tuvimos que cambiar algunos de los órganos de gobierno de la compañía, ¿no? Y durante unos días fui yo el presidente de la compañía. En el fondo, la verdad es que conseguimos hacer un cierre sin problemas, limpio, y desde entonces continuamos dotando de recursos para el crecimiento de la compañía. Y que claramente ya no estoy yo de presidente, tenemos a alguien mucho mejor, tenemos a Mario Armero, que fue, bueno, entre otros, responsable de General Electric en España y Portugal. Y desde el punto de vista operativo, la verdad es que aquí nos beneficiamos por el hecho de que la compañía, bueno, ha sufrido relativamente menos que otras industrias y que otras compañías por varios factores, ¿no? En primer lugar, siendo la energía una actividad esencial, la compañía pudo operar incluso en los peores momentos del confinamiento, ¿no? Y eso es que valida nuestra apuesta por esta temática, siendo una temática, un sector muy resiliente, ¿no? Por otro, tenemos un equipo gestor muy bueno y que implementó pues medidas, protocolos, procesos de seguridad, de teletrabajo, incluso, ¿sabes?, poderes para que no se disrupcionara la actividad de la empresa, ¿no? Y ha podido operar eficientemente en los últimos meses. Y ya por último, nosotros mismos, ¿no? Teniendo una dedicación sectorial, una especialización sectorial, hasta cierto punto pues hemos conseguido ser una extensión del equipo directivo, ayudándoles a implementar la nueva estrategia del negocio tras la adquisición, ¿no? No, muchas gracias. Luego te haré más preguntas, yo creo que sobre el Fondo de Transición Energética. Miguel, para completar la primera ronda, me gustaría preguntarte un poco, vosotros, bueno, tú en concreto desde Altamar, eres miembro senior del equipo de Private Equity y hacéis inversiones tanto en mercado primario como secundario, como que inversiones directas, ¿no? Me gustaría enfocar un poco la pregunta en los vehículos de continuación que están tan de moda, ¿no? ¿Dónde están o dónde veis ahora mismo las mejores oportunidades para este tipo de fondos, de vehículos de continuación? ¿Qué tipo de operaciones os estáis planteando? ¿Crees que hay más oportunidades en el contexto actual para este tipo de vehículos? Gracias. Bueno, como bien sabéis, al final este tipo de vehículos de continuación se ponen en marcha porque el gestor decide transferir este activo, que generalmente suele ser un buen activo de calidad, a un nuevo vehículo fondeado por el mercado secundario, porque necesita más tiempo, un poco para maximizar el valor del mismo, o necesita algo más de capital, porque muchas veces estos vehículos también vienen, digamos, con más pólvora para poner a disposición, para ejecutar acciones ofensivas de consolidación o defensivas en algunos aspectos estratégicos de la compañía, ¿no? Con lo cual yo creo que en un momento como este, donde el COVID sacude todos los pilares y todos los planes de cualquier gestor, pues yo creo que es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de transacciones, porque tú estás pensando en el horizonte de tus inversiones y generalmente tus inversiones estrella muchas veces, donde puedes sujetarlas más años y maximizar esa rentabilidad, y esta alternativa te permite realmente conseguir todos los objetivos, ¿no?, que se quieren. O sea, solo un poco por dar datos, el mercado secundario este año estará transando entre 50 y 60.000 millones, una bajada entre los 90.000 que transó el año pasado, y te diría que de estos 50.000 millones, aproximadamente un 20-25% van a ser vehículos de continuación. O sea, el mercado, digamos, de las participaciones, del trading, digamos, de inversiones en fondos, está bastante parado, no hay efecto denominador, el bid-ask spread es todavía muy grande entre compradores y vendedores, entonces realmente al final se está recurriendo al mercado secundario para conseguir
transacciones estratégicas, sobre todo para los gestores, ¿no? O sea, al final, este tipo de operaciones para nosotros pues, nos encaja muy bien, o sea, tienen que cumplirse una serie de requisitos que luego comentaré, pero para la filosofía de inversión de Altamar estamos centrados en operaciones de asociación con los gestores, donde no buscamos ser solo un comprador, sino un socio a largo plazo, y donde nos gusta poder hacer diligence de los activos en profundidad como manera de minimizar el riesgo y no, o sea, no nos preocupa el hecho de hacer deals concentrados, por al final es solo un activo, pues estamos cómodos y, digamos, hemos ejecutado bastantes de ellos en los últimos años y esperamos seguir ejecutando, ¿no? O sea, al final es importante, para el gestor realmente es un win-win, ¿no? Como se dice, o sea, pues al final tú consigues gestionar un activo bueno durante más años, también cobrando o reseteando fees, ¿no? Pero para que estas transacciones funcionen, las tres partes tienen que ganar. No solo el gestor, sino también los vendedores, con un precio de mercado y con la posibilidad de seguir reinvirtiendo, ¿sabes? Si tú quieres participar de ese recorrido. Y luego por la parte de vista del comprador, ¿no? Que realmente haya un alineamiento de intereses y de rentabilidades ideal, ¿no? Porque no es solo que el gestor no saque las fichas de la mesa y las mantenga, sino que realmente busque rentabilidades parecidas a las que buscan los inversores de secundario, que muchas veces te encuentras con que son inversiones segurolas, entre comillas, donde está bien la reinversión, pero realmente no cumples los objetivos de rentabilidad, ¿no? Entonces, el que combinen esas tres partes y las tres partes ganen, yo creo que es la receta del éxito de estas transacciones, ¿no? Y, por supuesto, yo creo que están aquí para quedarse. En España hemos visto algunos de ellos. Yo creo que va a ser algo mucho más recurrente en los próximos años. Lo que es importante como inversor es seleccionar cuáles de ellos tienen todas las piezas encajadas y hay un alineamiento de verdad. Sí, ahí como comentas, yo creo que la clave es el equilibrio, ¿no? Buscar el equilibrio de los intereses de todos. Quería comenzar esta segunda ronda de nuevo con Carlos, ¿no? Carlos, quería preguntarte un poco más genérico. ¿Cómo veis desde Portobello las oportunidades que hay en el mercado actual? Si crees que las oportunidades se están concentrando en determinados sectores que se han mostrado más resistentes al COVID y a la situación actual. Si esto crees que está generando también procesos más competitivos porque las oportunidades se están concentrando en determinados sectores y hay incrementos o no de la valoración. Y luego, por otro lado, si también veis oportunidades precisamente de compra en sectores más oportunistas, ¿no? Donde han estado más impactados por el COVID, tanto por financials como por múltiplos, ¿no? Entonces, entender un poco cuál es vuestra estrategia, cómo lo veis. Fenomenal. Pues yo creo que ha habido está habiendo una clara concentración de deals apuntando a sectores que han sido pues, menos impactados, ¿no? Habría que hacer una reflexión en cuáles han sido y cuáles no. Yo creo que hay como tres formatos. Un formato en el cual hay sectores muy impactados, por ejemplo, hostelería, por ejemplo, turismo. Esos claramente han sido muy perjudicados por el mundo COVID. Luego hay sectores que no les ha afectado tanto, que han sufrido, pero en términos generales han aguantado relativamente bien. Sectores como servicios, sectores como temas concesionales o temas industriales, y luego sectores que incluso se han beneficiado del mundo COVID, ¿no? Nichos dentro del mundo salud o dentro del mundo alimentación que no estén ligados a la parte eólica, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo financiador, el mundo inversor sigue estando ahí y nos estamos enfocando en menos sectores, en menos compañías, con lo cual hay una clara inflación de precios apuntando en esa dirección. Hay procesos que se han acelerado y en primera persona hemos visto compañías que teníamos previsto poner al mercado que hemos tenido que retroceder, hemos tenido que digamos, ponerlas de nuevo en la nevera y esperar a que pase este periodo, y ha habido procesos de nuevo en primera persona que hemos acelerado, como por ejemplo la venta de Angulas. En cuanto a múltiplos, además de esto, de esta concentración que hay a sectores menos impactados, veníamos de unos crecimientos en múltiplos muy sostenidos, 17, 18, 19, incluso parte del 20, ha habido un desplome generalizado, no solo en compañías susceptibles de ser compradas por el mundo del private equity, también la bolsa, también real estate, también temas incluso de infra que han bajado a plomo, y ha habido una recuperación, yo diría, simétrica, pues enfocada a los sectores en los cuales pues
se han recuperado rápidamente, una inflación rápida e incluso a niveles casi te diría pre-pandemia. Y el resto de activos yo creo que pues, llevarán su ciclo de recuperación en función de la capacidad de aguante que han tenido en estos meses y de recuperación a futuro. Desde el punto de vista de oportunidades, yo te diría que Portobello no creo que hagamos alguna inversión solo y exclusivamente basada en un precio o en un tema coyuntural. Tratamos de ser, a lo largo del tiempo, llevamos mucho tiempo invirtiendo juntos, tratamos de ser bastante disciplinados dónde queremos invertir, qué queremos hacer, y necesitamos encontrar compañías y sectores que reúnan todos los checks y todas las necesidades que tenemos en cada una de las inversiones. Y no solo es el precio, también es el equipo, el sector, el nicho, la capacidad de internacionalización. Hay un montón de cosas que necesitamos que el comité lo valide y digamos que nos dé el visto bueno para entrar en ese activo. Dicho esto, desde las participadas, desde las compañías en las cuales ya participamos y estamos y nos queremos las tesis y las estrategias y confiamos en los equipos directivos, sí hemos visto algún activo oportunista, sí hemos analizado algún formato específico de alguna compañía que está de alguna forma en dificultades y que es un buen momento para comprar. Fenomenal. Muchas gracias. Me gustaría pasar con Sergio, preguntarte por el Fondo de Transición Energética, ¿no? Vosotros, desde Private Equity, tenéis una estrategia centrada principalmente tanto en el Fondo de Inversión en Minorías en Growth como el Fondo de Transición Energética. ¿Se están viendo afectadas de alguna manera significativa estas estrategias en el contexto actual? En concreto, por ejemplo, pensando en las instituciones están poniendo mucho foco, mucho énfasis inversor precisamente en temas de transición energética como una de las palancas para salir más reforzados de la crisis, ¿no? ¿Estáis notando un impacto de este tipo de apoyo a la transición energética a la hora de buscar oportunidades? ¿Veis procesos más competitivos, incremento de precios en este tipo de activos? Pues efectivamente, la verdad es que la transición energética, que ya era una temática que venía creciendo bastante en los últimos años, vemos que se está acelerando y se va a acelerar como consecuencia del entorno, vamos, como vector económico post-COVID, ¿no? Y solo hay que mirar un par de datos, que si acaso, que puedo ofrecer. O sea, el fondo de Next Generation EU, que se aprobó hace unos meses, pues establece que de los 750.000 millones que tiene el fondo, pues un 37% de ello pues, se tiene que dedicar a la transición ecológica, ¿no? Hay un claro compromiso sociopolítico, ¿no? Por acelerar esta transición. Por otro lado, también veíamos que había una aceleración en la relocalización industrial y en ese contexto, como un vector o como un factor para alcanzar mayor competitividad, está la eficiencia energética, te ayuda a contener costes. ¿Qué decir también pues, del perfeccionamiento de tecnologías como la eólica o la solar, ¿no? Ahora mismo no hay manera más barata de añadir un megavatio al mix energético. O, por ejemplo, pues, la innovación en diferentes modelos de negocio para afrontar esta temática, ¿no? O sea, estamos viendo diversos factores que apoyan pues, el crecimiento de esa temática y bueno, la creación de nuevos líderes, ¿no? Respecto a la competencia, obviamente va a haber, pero por ejemplo vemos menos competencia en private equity, donde se apoya el crecimiento empresarial, que por ejemplo pues en infra, donde pues, se invierte más en activos operativos, quizás un poquitín más comoditizados y donde hemos visto pues, una mayor compresión de yields, ¿no? Y del lado de Tikehau, pues nuestra estrategia de transición energética está en alianza con Total, entonces tienes una combinación pues, de una experiencia inversora y una experiencia industrial que también es bastante diferenciadora y puede ayudar bastante a navegar esta temática. La verdad es que más allá de la transición energética, por hacer referencia al fondo de minorías, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Se ha visto una bifurcación tremenda entre activos o sectores más atractivos, más favorecidos y aquellos pues, que generan más incertidumbre, que pueden estar más challenge, ¿no? Más, experimentar más dificultades, ¿no?
no voy a repetir lo que ha dicho Carlos, pero en el fondo la manera en la que miramos nosotros esta dinámica, este entorno, pues tenemos una perspectiva favorable para la estrategia de Growth Equity, ¿vale? Creemos que en este entorno muchas compañías y muchos dueños pues, quieran abrir el capital de sus compañías pues, sin ceder el control por diversos factores, ya sea para fortalecer el balance de sus compañías, quizás para acometer M&A oportunista, o quizás incorporar a un socio que pueda ayudar pues, con la profesionalización de la compañía, con la internacionalización, con el governance, etcétera, ¿no? Y aquí de nuevo nosotros pues, llevamos muchos años con esta estrategia, tenemos una plataforma internacional establecida con equipos locales en diferentes países, un ecosistema global, digamos, de contactos que podemos aportar a las compañías y bueno, pues también es nuestra experiencia en deuda privada, en real estate, que puede ayudar a generar sinergias. Muchísimas gracias. Íñigo, me gustaría preguntaros a vosotros como asesor de M&A, ¿no? En el mercado estamos, como hemos comentado, viendo transacciones muy competitivas, aparentemente pagando múltiplos en algunas de las transacciones altos, ¿no? Y por otro lado también estamos viendo, y vosotros lo habéis vivido, operaciones cerradas en exclusividad y prácticamente muchas de ellas bajo radar, ¿no? para el mercado. ¿Estáis notando un incremento o descenso significativo de oportunidades en determinados sectores? Yo creo que Carlos nos ha estado comentando. ¿Creéis que se está produciendo una polarización un poco de valoraciones al alza o a la baja dependiendo del sector? Y luego quería preguntaros también si estáis notando de alguna forma que el COVID o incluso antes del COVID ya se estaba produciendo un cambio en el peso de operaciones one-to-one versus procesos de subasta. Y la última, aunque lo hemos comentado un poco lo ha comentado Miguel, si creéis que se van a producir retrasos significativos en las participadas de los fondos, ¿no? Lo ha comentado un poco Carlos y Miguel también. En las salidas. En las salidas, perdón. Muy corto, sé que no tenemos mucho tiempo. En cuanto a la primera, yo no me voy a repetir a lo que han dicho. Evidentemente hay una polarización desde lo que vemos nosotros en las operaciones que se cierran en unos sectores y otros, ¿vale? En puro private equity, los sectores que se están haciendo operaciones principalmente son sectores no afectados por la crisis. Creemos que los múltiplos y el precio hasta donde nos llega a nosotros, porque los que lo saben son ellos, son parecidos al pre-COVID, hay menos oportunidades, esos sectores no han sido atacados y el precio es el mismo, o sea, el comité aprueba el mismo precio. Hay sectores entre private equity e infraestructuras que la línea es muy fina y vemos fondos de puro private equity haciendo operaciones que parecen o pueden ser infraestructuras o se acercan. Están súper activos, tanto en salidas como en entradas. Hablo de fibra, torres, telecomunicaciones y todo tipo de infra, y renovable, o sea, se vende y se compra todo, los múltiplos están altísimos y sobre todo el renovable a pool y el que tiene algo distinto. Hay mucha empresa que es desarrolladora, O&M, operador, y luego tiene algo distinto. Y luego vemos mucho, y teníamos a David antes de compañías que quieren invertir más en renovables y por lo tanto ponen muchísimo capital y muchísima presión inversora. Repsol, Iberdrola, eso hace que se mueva todo el sector. Y ahí hay también fondos pagando múltiplos muy altos por renovables y fondos que en principio te parecerían un fondo que va más al industrial, pero está metiendo pasta ahí. Eso es lo que vemos, ¿vale? Y otros sectores que todavía, hasta que no llegue operaciones más oportunistas o de distrés, pues están más parados. La segunda de las preguntas... Sí, es el peso de operaciones one-to-one versus procesos de subasta. Yo creo que ya el año pasado, y nuestras estadísticas, sabéis que nosotros tenemos una estadística a nivel global de qué operaciones se hacen por subasta, qué operaciones se hacen en bilateral, todo depende del tamaño, ¿vale? Hay un tamaño mínimo para hacer una subasta, luego hay, y en España es distinto a en otros países, un tamaño medio entre 100, 150 EV a 400, 500 o 200, 500, en el que hay subastas a la española, que llamo yo, es decir, empieza como subasta y probablemente acaba en exclusividad informal, y estos señores corren como locos porque no tienen una exclusividad cerrada, pero quieren firmar el SPA y nadie les da
la exclusividad, no se las dais vosotros, por cierto. Y entonces, pues eso es una subasta. Bueno, empieza como subasta y acaba exclusiva. con alguien corriendo más que el resto, ¿vale? Y luego, a partir de 500 millones, pues hay subastas. Muchas llevadas a cabo fuera de nuestro país, aunque el activo esté aquí, Eugene, que estamos en la parte vendedora. ¿Es una subasta? Todo el mundo lo pregunta. Probablemente acabe como subasta hasta el final con pocos bidders. Pero yo creo que hay una tendencia a que cuando un activo es bueno, cuando el fondo está decidido y cuando hay una buena relación entre el equipo y el fondo, uno de los bidders va muy adelantado al resto, en precio y en velocidad. Y diría, en velocidad más que en precio. Y la última pregunta, por interés del tiempo, es si crees que se está produciendo, y yo creo que ya hemos contestado un poco también, retrasos en salidas participadas de los fondos. Y bueno, hablamos de los vehículos de continuación antes, por ejemplo, ¿no?, como una solución. El problema que yo tengo es que yo solo tengo la opinión, o sea, lo que mis clientes hacen, y por desgracia no todos son clientes míos, por desgracia mía y suya. Pero yo lo que sí estoy viendo es igual que algunas se aceleran. Sectores muy atractivos en este momento, fondos, clientes que han estado menos del tiempo previsto, ven una ventana de oportunidad y quieren hacer la operación. Retrasos, hombre, pues es evidente, lo decía Carlos. O sea, quizás no sea el momento más oportuno de salir en un determinado sector, aguantas el tirón, liquidez existe, esto no es 2008, 2008 no había liquidez, ahora la liquidez está ahí, es mucho más corto el tiempo que va a durar esto. Te estás un año, te preparas, 2 y luego lo haces tranquilamente. Yo he visto lo contrario también, es decir, oye, sector salud, pues quizás es el momento de aprovecharlo. Fenomenal. Oye, muchísimas gracias. Me gustaría hacer la última pregunta un poco distinta, enfocada a Miguel en temas de fundraising, ¿no? Miguel, vosotros desde Altamar, como gestora multiproducto y activan distintos asset classes dentro de los activos privados, estáis involucrados en continuos procesos de fundraising, ¿no? ¿Hay tanta liquidez en el mercado para levantar fondos continuamente como vemos en prensa aparentemente todos los días? ¿Qué retos u obstáculos os estáis enfrentando en fases de fundraising ahora respecto a otros fundraising que habéis enfrentado en el pasado? Y luego una pregunta un pelín distinta es si hay algún subsegmento de private equity que creas que está trayendo un especial interés por parte de los inversores. Gracias, José. Yo creo que, a ver, es una realidad cuando empiezas a leer las encuestas de los grandes inversores en activos privados y cómo su allocation, ¿no?, medio pasa, pues diría, los 7 principales mercados. Creo que el dato era 6% en 1999 y ahora es un 23% de media, ¿no? Y ves un poco pues, la penetración que están teniendo los activos privados en las carteras de prácticamente todos los inversores. Y ves un poco las cifras, un mercado que en la última década ha crecido 4 trillones americanos, o sea, más de un 170% en los últimos 10 años, con lo cual, un poco viendo esas métricas, dirías que hay mucha más liquidez en el mercado y mucho más interés, pero también un poco te vas al lado de la oferta, ¿de acuerdo? Y ves que el número de gestores, ¿de acuerdo?, ofreciendo producto de capital privado en los últimos 10 años, a lo mejor no ha crecido un 170%, pero sí ha crecido un 100%, ¿no? Y había otro dato que era, o que prueba un poco la exuberancia que hay en el mundo de la oferta de private equity, que es que ahora mismo, a día de hoy, hay 5.500 gestores en el mundo intentando captar 1,7 trillones de dólares. O sea, prácticamente el 50% de lo que ha crecido el mercado en los últimos 10 años está ahora mismo en el mercado para levantarse. O sea, ahí tiene que haber un ajuste, y realmente, a ver, yo creo que es claro que hay una divergencia en el mercado. Los buenos gestores cada vez levantan más capital y en menos tiempo.
Eso es una realidad y a los que no son tan exitosos les cuesta más. O sea, vas viendo un poco medias, un poco de periodos de fundraising y creo que en los últimos años ha crecido un año de media. Era en el 2010, 2012, que fueron momentos complicados para levantar capital, creo que era como 17,6 meses, ahora son 18,6. ¿No? Y esto un poco te prueba pues, que hay mucha liquidez, pero también está muy atraída por los grandes y exitosos gestores, con lo cual el fundraising sigue siendo un arte complicado, ¿no? de ejecutar. Lo que pasa es que se ve beneficiado por los vientos de cola que viven los activos privados en ese sentido. Y contexto actual COVID, ¿cómo se está impactando? O sea, más allá de toda esta dinámica que venía en el mercado, ¿el contexto de COVID os está complicando todavía más el fundraising? O sea, ¿cómo lo estáis...? A ver, el problema, o sea, yo creo que los activos privados en un entorno COVID, donde sigue habiendo cierta liquidez en el sistema, pues al final hay gestores en los que confías y que has invertido con ellos, no se ven afectados realmente. O sea, es más que cuando vas a captar nuevos inversores con que no has tenido un contacto previo y donde tienes que desarrollar una relación de manera virtual, pues se convierte en una travesía más larga, por lo general, porque es muy difícil compensar el no tener un contacto personal o presencial, el poder pasar días juntos, compartir almuerzos y conocernos personalmente, que al final este es un negocio de confianza y de personas, ¿no? Con una videoconferencia o con un Zoom. Entonces, tardas más tiempo, yo creo que esa es la principal barrera, ¿no? O sea, luego tienes la posibilidad de referenciar a la gente, que siempre es muy útil y es una buena herramienta, digamos, de confianza, pero no es sustitutiva para nada. Entonces, yo creo que en esa captación de nuevos inversores siempre es más complicado. Yo, por terminar un poco, pues, y como ha dicho Íñigo, creo que hay mucho interés por el crédito en general, crédito con tinte distrés, un poco porque en todas las épocas de correcciones, pues digamos, ese componente anticíclico que tiene el distrés siempre atrae a los bolsillos, la infraestructura también un poco por el componente de activo tangible y el yield es algo que atrae en momentos de incertidumbre, pero yo veo un poco los retornos históricos de los activos privados en momentos de corrección y los mejores vintages de private equity y de otros activos privados son precisamente los momentos de corrección como estos. Entonces, digamos que es un buen momento en general también por la flexibilidad que tienen los activos privados para beneficiarse de un entorno inversor más atractivo. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias. Y yo creo que más o menos hemos visto un montón de perspectivas, las distintas perspectivas que tenéis sobre las inversiones en Private Equity en el contexto actual. Y con esta respuesta yo creo que más o menos debemos estar agotando el tiempo que teníamos previsto para la mesa. Y nada, o sea, solo me queda agradeceros vuestro tiempo, la participación, las interesantes reflexiones. Y nada, Íñigo, Carlos, Miguel, Sergio, ha sido un placer contar con vosotros este rato y espero sinceramente que salgamos antes de lo previsto de la incertidumbre social, económica y de la crisis sanitaria, por supuesto, ¿no? Y que nos podamos ver en otras circunstancias, yo creo que mejores. O sea que muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.